Bueno, vamos a tener esta plática sobre la confirmación, ¿verdad? Con el objetivo de instruir, de dar a entender lo que es este sacramento de la confirmación, porque, bueno, algunos de ustedes van a recibir el sacramento en días próximos, otras personas ya lo han recibido, ¿verdad? Y pues es conveniente que conozcamos la doctrina sobre el sacramento de la confirmación, sobre todo hoy en día que vivimos tiempos de confusión doctrinal, pues para vivir el sacramento como la iglesia manda y tener presente, digamos, esto que es la doctrina de la iglesia, la doctrina universal, y que es la verdad del evangelio, ¿verdad? La verdad católica. Entonces, titulamos a esta plática sello del Espíritu Santo, la confirmación como sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a lo largo de la plática se entenderá por qué le llamamos así, que sea como un concepto que se nos quede grabado para que sea más fácil retener esta doctrina, ¿verdad? Es como la confirmación es un sello donde el Espíritu Santo imprime en nuestra alma su gracia, su santidad, pero de una forma especial. Eh, bueno, digamos que es el gran sello de Dios, ¿verdad? Vamos a pasar. Nos dice en Efesios 1, 13, 14 San Pablo, que en él habéis esperado también vosotros los gentiles en nuestro Señor Jesucristo, luego que habéis oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salud, y en que en habiendo asimismo creído recibisteis el sello del Espíritu Santo que estaba prometido, en el cual es la prenda o las arras de nuestra herencia celestial, hasta la perfecta libertad del pueblo que se ha adquirido el Señor para loor de gloria de Él mismo. Bueno, queremos hacer hincapié en esta parte, ¿verdad? Que es eh, el sello del Espíritu Santo, porque es esto que dice San Pablo, no es como digamos, una palabra al azar que es simple adorno, no. San Pablo nos está diciendo claramente que hemos recibido un sello que es la garantía de que vamos a llegar al cielo. De hecho, la palabra griega que utiliza San Pablo es fragizo, ¿verdad? Evoca la marca oficial que antes se ponía en un documento que aún hoy en día, ¿verdad? Se tiene cuando se manda a autenticar u oficializar un documento, ¿verdad? Donde se pone un sello oficial y se declara esa pertenencia. Ese es el oficio del sello del Espíritu Santo, que es la confirmación, como explicaremos a continuación. Precisamente en el Apocalipsis se habla de los siervos de Dios que son marcados en la frente. Otra vez ese verbo griego, ¿verdad? Sfragizo, ¿verdad? Esa marca, de manera que nadie los puede confundir y son propiedad del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Ese sello solamente es visible a los ojos de Dios, de los ángeles y de nuestra conciencia. Es el sello que recibimos en la confirmación. De ese sello habla San Pablo. Y bueno, aquí cabe a veces la objeción protestante, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde surgió la confirmación? Porque en ningún lugar del Evangelio dice y lo inventó la Iglesia Católica. No, es de institución divina, ¿verdad? Los apóstoles fueron, digamos, estableciendo con su práctica, con su asistencia del Espíritu Santo, la administración de este sacramento, como lo vamos a ver a continuación. Precisamente aquí, digamos, en esta tríada, ¿verdad? De, de lugares, Jerusalén, Samaria, Éfeso, pues se instituyó y se estableció la práctica de la confirmación, la práctica apostólica, es decir, cómo los apóstoles administraron este sacramento, este sello del que habla San Pablo, del que ya citamos, ¿verdad? Estamos partiendo de una base escriturística, de una base bíblica, para comprender cómo es que este sacramento fue instituido, ¿verdad? Entonces,
Primero que nada, en Pentecostés, que es la fiesta que acabamos de celebrar el día de ayer, que sucedió en Jerusalén, cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, en el año 33 desciende sobre los apóstoles el Espíritu Santo como un don, ¿verdad? Se derrama en ellos abundantemente, salen a predicar y reciben al Espíritu Santo con total plenitud, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos que el Espíritu Santo viene a las almas. Y bueno, ¿cómo llegamos a que es un sacramento? Bueno, en Samaria o en Samaria, se nos cuenta, bueno, solamente señalemos brevemente que en Jerusalén, en Pentecostés, inicia la era del Espíritu Santo, por decirlo así, ¿verdad? Con el fuego, con el viento, con las lenguas nuevas, pero la Sagrada Escritura va a distinguir después claramente este don del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta efusión del Espíritu Santo que se derrama plenamente sobre los 12 de la comunicación sacramental. Tanto los apóstoles como nosotros recibimos al Espíritu Santo, pero ellos lo recibieron como un don apostólico. Nosotros lo recibimos como sacramento y se ve en aquella ocasión cuando San Pedro y San Juan van a Samaria a imponer las manos. ¿Por qué? Porque los samaritanos ya habían sido bautizados. Esto se lee en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Los samaritanos ya habían sido bautizados, pero nos dice la Sagrada Escritura que todavía no había descendido sobre ninguno el Espíritu Santo. Entonces, San Pedro y San Juan van para allá, a Samaria, y les imponen las manos. Desciende el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí ya vemos claramente que estos fieles estaban bautizados, pero aún no tenían el Espíritu Santo. Entonces van los apóstoles a completar y perfeccionar el bautismo, con lo que llamaremos confirmación. Pero vemos que van los apóstoles a imponer las manos. Después, también en Éfeso, San Pablo eh, habla con los discípulos de San Juan Bautista, como se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 5 al 6, y les pregunta sobre el Espíritu Santo y dice, pues ni siquiera, ¿cómo lo vamos a recibir si ni siquiera nos han hablado de él? San Pablo los bautiza, después les impone las manos y cuando se les impone las manos se dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, podríamos decir que en Jerusalén viene el Espíritu Santo como don, en Samaria o en Samaria, San Pedro y San Juan distinguen claramente entre el bautismo y la imposición de manos para recibir al Espíritu Santo, porque estos discípulos ya estaban bautizados, y en Éfeso vemos que San Pablo mucho tiempo después sigue con esa misma práctica de imponer las manos y viene la efusión del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues ya nos damos cuenta en la actitud de San Pablo que la imposición de las manos ya es una norma apostólica para transmitir al Espíritu Santo. Precisamente el Concilio de Trento contra los protestantes en la sesión 7 dice, la confirmación confiere el Espíritu Santo como los apóstoles lo hicieron en Samaria y en Éfeso. Eh, en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 2, se menciona la doctrina de imposición de manos como una enseñanza elemental de la comunidad primitiva de la iglesia, es decir, para ellos era algo elemental, que después del bautismo viene la imposición de las manos para recibir el Espíritu Santo, lo que hoy se sigue practicando hasta el día de hoy solo en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y el Concilio de Trento determinó tajantemente, definió de manera clara, ¿verdad? Quien no crea en este sacramento está fuera de la Iglesia Católica porque está negando la doctrina y la práctica apostólica que la Iglesia custodia hasta el día de hoy. Y lo selló como acostumbra la Iglesia con un canon, sesión 7, canon 1. Si alguno dijere que la confirmación no fue instituida por Cristo nuestro Señor, sino que es una invención humana, sea anatema, es decir, queda fuera de la Iglesia Católica, es un hereje. Eh, Hasta aquí, bueno, vemos lo que es la doctrina
católica, la práctica apostólica. Pero ¿qué pasó con la iglesia después de que mueren los apóstoles? Después de que mueren los apóstoles, vienen los santos padres, ¿verdad? Los padres apostólicos, que son los obispos inmediatamente siguientes a los apóstoles, pero siempre se hace hincapié en el siglo cuarto, ¿verdad? Ahí entre los años 300, cuando ya se desarrolla la Iglesia Católica, cuando termina la persecución, porque los obispos, los santos obispos de estos tiempos que escribieron e ilustraron la Iglesia con su doctrina, se conocen como padres de la Iglesia, porque en cierta manera engendraron lo que conocemos como Iglesia Católica, no porque ellos la hayan modificado, le hayan agregado algo más, no, sino que como testigos de la tradición, con su autoridad, santidad y doctrina, nos dicen, esto recibí y esto les enseño, ¿verdad? Da para otro tema hablar de los padres de la iglesia, pero bueno, vamos a hablar solamente de dos, ¿verdad? De dos padres de la iglesia, San Ambrosio y San Cirilo de Jerusalén. San Ambrosio, arzobispo de Milán, exhorta a los neófitos y les dice, recuerden que han recibido el sello espiritual, guarda lo que has recibido para que el enemigo no lo destruya. Y agrega más adelante, Cristo el Señor te ha confirmado, ¿verdad? Él ya empieza a utilizar esta palabra confirmación para referirse a la imposición de manos, a todo el rito sacramental que ya los apóstoles realizaban. Habla de sello, habla de fortaleza, inclusive en este libro, ¿verdad? Sobre los misterios de la iglesia, usa un lenguaje muy militar, habla del milites Christi, del soldado de Cristo, cuando se refiere al sacramento de la confirmación. San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis, es decir, en sus instrucciones al pueblo de Jerusalén, le dice a los fieles, no pienses que esta unción es simple. Tras el santo óleo se te concede un don espiritual, ¿verdad? Que vivifica el alma. Entonces, estos dos santos padres nos atestiguan o ambos testimonios prueban que ya en el siglo cuarto la iglesia entendía la confirmación como una unción que viene después del bautismo y que infunde el Espíritu Santo para el combate cristiano. ¿Por qué señalamos esto del combate cristiano? Porque ya la iglesia había pasado por persecuciones, muchos cristianos dieron su vida por la fe de nuestro Señor Jesucristo, viene el combate de las herejías y entonces estamos hablando de un ambiente de lucha. Los santos padres dicen, para eso tenemos la confirmación, para eso tenemos el Espíritu Santo. Eh, entonces, hasta aquí queda claro que esta doctrina apostólica fue enseñada por los santos padres, por los padres de la iglesia, hasta el siglo cuarto, ¿verdad? Entonces, llegamos a la definición magisterial, es decir, ¿qué es la confirmación? ¿Qué es el sacramento que van a recibir algunos de ustedes o que ya recibimos nosotros? Bueno, el Catecismo de San Pío X nos dice, la confirmación es el sacramento por el cual recibimos al Espíritu Santo, se imprime en nuestra alma el carácter de soldados y apóstoles de Jesucristo y nos hace cristianos perfectos, ¿verdad? Podríamos definir la confirmación como un sello que nos convierte en cristianos perfectos, ese sello del que hablaba San Pablo, ¿verdad? Eh, antiguamente se vertía un poco de cera en las cartas y se sellaba y era garantía de que esa carta pues no se había abierto. Entonces, podríamos definir la confirmación como el sacramento que comunica el Espíritu Santo, imprime carácter de soldados y apóstoles de Jesucristo y perfecciona la gracia del bautismo, ¿verdad? Parafraseando a San Pío X. Entonces, aquí ya encontramos tres elementos. Primero, nos convierte en soldados este sacramento y entonces desde ese momento estamos llamados a confesar la fe con valentía. ¿Qué quiere confesar? Pues demostrar públicamente que somos católicos, si es necesario defender la fe, proclamarla, combatir la herejía. De aquí surge este deber. Además, se nos convierte en apóstoles, no a la manera de los sacerdotes y obispos, sino de manera ordinaria, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana, sobre todo con el buen ejemplo y la práctica de las virtudes, debemos propagar la fe católica, que a través de nuestras obras
la gente conozca nuestra fe. Y por último, llegamos a ser cristianos perfectos, adultos en la vida espiritual, sobrenatural. No somos impecables, pero sí ya estamos equipados eh, por el Espíritu Santo, como nos enseña Santo Tomás, desenvolviendo esta doctrina. Bueno, dice, si recibimos al Espíritu Santo en el bautismo, entonces, ¿cómo es que lo recibimos en la confirmación? Es que aquí se nos da especialmente el Espíritu Santo para ser soldados y apóstoles. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo para convertirnos en soldados y apóstoles? Pues lo que usa un soldado son armas de defensa y ataque. Eso nos da el Espíritu Santo. ¿Qué necesita un apóstol? Gracias para confesar esa fe. Entonces recibimos esas gracias que no recibimos en el bautismo, sino en la confirmación, ¿verdad? Hasta ese momento es cuando se nos dan. Y precisamente son los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Don de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de temor de Dios, fortaleza, piedad, ciencia. Eh, y de dónde tomamos, que son 7 dones? Bueno, en el libro de Isaías 11:2-3, donde es un texto mesiánico referido a nuestro Señor Jesucristo, se dice, reposará sobre él el espíritu de Yahvé o el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y lo llenará el espíritu del temor de Yahvé. ¿Se entiende? El Espíritu Santo. Entonces, de aquí la tradición, es decir, los apóstoles, los padres de la iglesia, los doctores, los teólogos, en unión continua, nos dicen, es que estos son los dones que recibimos en la confirmación. El don de sabiduría que nos da la capacidad de gustar las cosas de Dios y las cosas divinas. Y entonces conocer la doctrina con gusto, practicarla con alegría y confesarla, defenderla con alegría, ¿verdad? El don de entendimiento que nos concede penetrar y entender las verdades reveladas. Nos da la capacidad de que nuestro entendimiento pueda procesar, pueda aprender, pueda captar y alimentarse de las verdades reveladas, es decir, todo aquello que no podemos conocer con la ciencia natural, pero que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, los apóstoles nos han transmitido, los padres apostólicos han entregado, los santos padres han custodiado y de ahí para adelante la tradición ha creído siempre. El don de consejo que nos da la capacidad de elegir lo mejor para la gloria de Dios, no para mi propio beneficio personal, no para mi propio gusto, no, para la gloria de Dios, ¿verdad? El don de fortaleza que nos da la capacidad de mantenernos en pie en las pruebas, el don de ciencia que nos concede juzgar rectamente de las criaturas en orden a la salvación, el don de piedad que nos concede una confianza filial con Dios y una ternura hacia Dios nuestro Señor para verlo como Padre y no como juez. Por último, el temor de Dios, que es una reverencia cariñosa que nos mueve a huir del pecado, no por el infierno que me espera si lo cometo, sino porque ofende a mi Padre, a mi Dios que tanto amo. Estos dones ya estaban sembrados en el bautismo, ¿verdad? Pero la confirmación los reaviva y los madura para el combate cotidiano, ya para la vida ordinaria. Se nos dan como armas que menciona San Pablo de ataque y de defensa. Entonces, este es el fruto, digamos, inmediato, pero también el sacramento de la confirmación nos imprime un carácter indeleble, una marca de por vida. El carácter es como, antiguamente eran como los sellos con los que ponían las letras, los caracteres de los libros, pero este carácter que se imprime en el alma es indeleble, nada lo puede borrar, nada en el cielo, nada en la tierra, es una marca de por vida. Mientras seas hombre, lo tendrás. En el cielo, en el infierno, lo tendrás. Esta enseñanza queda confirmada, valga la redundancia, en el Catecismo de San Pío X. La confirmación imprime en el alma el sello de soldados y apóstoles de Cristo. Por eso se recibe una sola vez, porque como esta marca ya no se puede borrar, no necesita recibirlo después o no se puede recibir después.
¿verdad? O sea, porque no lo puedes perder. Una vez que lo recibes, ya no lo pierdes, lo tienes para toda la vida. Es una marca que nada ni nadie puede borrar. El Concilio de Trento lo enseña claramente y Santo Tomás nos explica que este carácter o esta marca espiritual nos distingue y consagra y configura con Cristo, ¿verdad? De ahí la norma que se recibe una sola vez, como ya lo hemos dicho, y pues sería un sacrilegio recibirlo dos veces. Imaginémoslo como un pasaporte diplomático, ¿no? Que a donde quiera que vas, se reconoce, ¿no? Vas a un país, ahí se te reconoce como mexicano. Bueno, este es un pasaporte diplomático invisible. Donde quiera que vamos, los cielos nos reconocen como ciudadanos, como soldados de Cristo, y los infiernos también. Y así nos van a combatir, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, lo que se nos transmite, se nos transfiere, se nos marca, se nos imprime en la confirmación. Ahora entremos ya de lleno a la estructura sacramental. Recordemos que un sacramento tiene materia, forma, ministro y sujeto, ¿verdad? Además de la institución divina o institución eh, cristológica por parte de nuestro Señor. Entonces, veamos primero la materia y la forma del sacramento de la confirmación. Primero, la materia externa visible, lo que podemos tocar y ver. Primero es el santo crisma, es aceite puro de oliva mezclado con bálsamo aromático y es consagrado por el señor obispo cada jueves santo, solamente ese día se puede consagrar. El aceite simboliza el vigor, la fuerza, ¿verdad? Y el bálsamo la incorruptibilidad y el buen olor de las virtudes. El bálsamo es como un perfume muy penetrante y muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por ahí, díganos si sabían lo que era el crisma, si conocían, ¿verdad? Que, que era un aceite especial, ¿verdad? La gente comúnmente, los fieles, ustedes conocen los santos óleos. Sí, uno de ellos es el santo crisma, ¿verdad? Y va acompañada de la imposición de las manos por parte del obispo, que es una prolongación del gesto apostólico. Eso hicieron San Pedro, San Juan, San Bartolomé, San Andrés, Santiago, San Pablo, todos los padres apostólicos, todos los santos padres, todos los obispos siguen imponiendo las manos para administrar este sacramento. Pero el crisma, ¿verdad? Y la imposición de las manos para nada valdrían sin la forma, sin las palabras que como nos enseña Santo Tomás, ¿verdad? O como nos explica más que enseña, las palabras le dan forma, valga la redundancia, le dan estructura a estos gestos exteriores. Y es esta forma. Se dice el nombre de la persona, signo te crucis et confirmo te crisma te salutis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Estas son las palabras que debe de decir el obispo, ¿verdad? Para que la confirmación sea válida. Como este sacramento imprime carácter, de aquí surge que el obispo puede cambiar el nombre o puede agregar un nombre, ¿verdad? En el día de la confirmación, porque se imprime carácter en el momento que se da eh, el sacramento. Aquí hay dos verbos que son esenciales y los remarcamos, ¿verdad? Están con negrita. Ciño y confirmo, ¿verdad? Son dos verbos. Cuando dice ciño, el obispo está marcando con la cruz y confirmo, fortalece con el crisma de la salvación. El concilio de Florencia definió que esta unción era el signo principal, es decir, la representación principal, la esencia del sacramento. En la siguiente plática, que es una serie de 3, en la siguiente plática hablaremos de cómo en el Novus Ordo es al menos dudoso el sacramento, ¿verdad? No, y nos cabe una gran duda, o casi estamos seguros de que ya no se da el sacramento, y lo explicaremos. Pero bueno, esta es la doctrina católica, la doctrina de siempre, la doctrina que siempre se ha recibido, que nunca se ha puesto en duda, salvo por los protestantes, ¿verdad? Por los herejes, pero es la doctrina católica, es la fe perenne, invariable,
que siempre se ha enseñado y creído en la iglesia. Ahora veamos el ministro. El ministro es aquel que puede conferir el sacramento. El ministro ordinario es el obispo, ¿verdad? El sucesor de los apóstoles, porque solo los apóstoles confirmaban. Como enseña el Catecismo de San Pío X, ¿verdad? El sucesor de los apóstoles confiere el mismo espíritu que Pedro y Juan impusieron en Samaria, ¿verdad? Eh, el ministro extraordinario es cualquier sacerdote, ¿verdad? Delegado en casos previstos. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 782, lo menciona expresamente: en peligro de muerte, todos los sacerdotes podemos conferir el sacramento, ¿verdad? El rito esencial se compone de 4 elementos. Primero, la epíclesis, que es cuando el obispo impone y extiende las manos sobre los confirmandos e invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre ellos. Después se da la unción en la frente con el crisma, pronunciando las palabras que ya hemos señalado. Se da una ligera palmadilla en la mejilla, donde se dice: la paz sea contigo, para recordarle al confirmado la valentía que debe de tener. Finalmente se les da una bendición, ¿verdad? Como enviándolos, como si fueran misioneros, a su vida ordinaria a predicar la fe. El gesto de la palmada evoca el colafus, ¿verdad? Que era un leve toque romano que hacían, un leve toque, perdón, que el oficial romano le daba al recluta, así era, y le decía: Forcius, sé fuerte, ¿verdad? Pórtate valiente en la batalla. Entonces, de ahí se conserva este gesto. Como vemos, aquella significación militar de la que hablaba San Ambrosio se ha mantenido a lo largo de los siglos, y porque se tomó, ¿verdad?, de la doctrina apostólica. No es que se haya inventado, se extrajo de la doctrina apostólica. De ahí se descubrió todo esto, y hasta el día de hoy se mantiene y se confirma esto en la Iglesia Católica. ¿Cómo nos debemos preparar para este sacramento? Primero que nada, o más bien debemos tener presente que son 3 disposiciones esenciales: gracia de Dios, una instrucción básica y la intención firme de recibir este sacramento. Sin estas disposiciones se conferiría el sacramento, pero el sello no encontraría terreno fértil para un soldado de Cristo, para un apóstol. Entonces, primero que nada, el estado de gracia requiere la confesión, ¿verdad? Si hay pecado grave, ¿verdad? En el caso de los niños, pues no están en gracia de Dios, por lo tanto no necesitan de la confesión, pero los adultos sí requieren confesarse antes para poder recibir esto. Si hay pecado grave, si hay pecado venial, no obliga, pero es muy conveniente ir con el alma limpia antes de recibir este sacramento. En segundo lugar, una instrucción mínima. Nos señala San Pío X en el Catecismo, ¿verdad?, que al menos se deben conocer el credo, los sacramentos y los mandamientos, ¿verdad? No que si no lo sabes no vale el sacramento. Sí, sí vale, pero pues, ¿cómo vas a defender y a confesar la fe que no conoces, ¿verdad? ¿Cómo vas a practicar los mandamientos que ignoras? ¿Y cómo vas a defender y a recibir los sacramentos que no conoces? Pues es natural, es obvio que debemos tener esta mínima instrucción, mínima, o sea, al menos te debes de saber esto, al menos, pero naturalmente se debe de saber más. Y finalmente, una intención firme, un propósito de vivir y defender la fe, como dice San Pío X. Los padres y el párroco tienen grave obligación de procurar que los niños reciban la confirmación en cuanto alcancen la edad de discreción. En nuestros países se tiene la costumbre, aprobada por la Iglesia, de que aún los niños que no han llegado al uso de razón se pueden confirmar, pero al menos llegado a la edad de la discreción, a los 7 años, se les debe administrar el sacramento para que empiece a obrar el Espíritu Santo en las almas. Viene el papel del padrino en la confirmación, ¿verdad? Y miren, aquí es muy importante porque a veces, y tristemente lo decimos, se busca más compadre que padrino, ¿verdad? O sea, el pobre confirmando, pues no sabe ni quién es su padrino, ¿verdad?
¿Dónde lo conoce? En la foto de su confirmación. Nunca lo vio, nunca lo conoció, porque pensamos que el padrino es como una distinción que yo le hago a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, para pues demostrarle que soy muy cercano a él. No, no, eso no es el padrino porque es padrino del niño. No estás buscando compadre para ti, estás buscando padrino para el niño, para la recepción de la confirmación. Entonces, ¿cuál es la función del padrino? ¿Verdad? Respaldar la fe del confirmado. Segundo, recordarle el compromiso bautismal. Tercero, acompañarlo con el ejemplo y la oración. Es decir, papás, cuando vayan a buscar padrino para sus hijos, busquen a alguien que pueda respaldar la fe de sus hijos, que les recuerde continuamente el compromiso del bautismo, de luchar contra el demonio, de luchar contra el mundo, de confesar y conocer la fe, y que acompañen a sus hijos con el ejemplo y la oración, ¿verdad? Recordemos que debe de ser, bueno, ahorita vamos a ver los requisitos, pero esto es lo que debe hacer un padrino. Si ustedes son padrinos de confirmación, deben de hacer esto con sus ahijados, estar al pendiente si ellos conocen la fe, es instruirlos en la fe, ¿verdad? Eso implica estudiar, leer, conocer para respaldar la fe. Recordarles ese compromiso que adquirieron en el bautismo, que ratificaron en la confirmación y acompañar, estar ahí, ¿verdad? Con el ejemplo y la oración, ¿verdad? Mira, ven, vamos a, no sé, hoy en día podría ser vamos a una marcha, vamos a defender la fe, vamos porque ahí se está atacando a la iglesia y vamos a defender, o vamos a cooperar para defender a tal o cual necesidad, etcétera. Eso debe ser el padrino, ¿verdad? Y eso es la obligación. No hay que diga, no, pues es que no puedo. Bueno, si no puedes, no aceptes ser padrino. No es pecado negarse a ser padrino de la confirmación. No estamos obligados a aceptar si nos dicen. Y padres de familia, busquen a quien pueda cumplir con esta función, ¿verdad? Porque es una función. O sea, el compromiso no es ese día nada más. Presentarme, comprarle las cosas al ahijado, pagar el estipendio, tomarme la foto y se acabó. No, eso es cuando se administra el sacramento. Tu función, tu obligación es para toda la vida. Eres padrino para toda la vida, no nada más el día de la confirmación. Después vienen los requisitos, ¿verdad? Este, ser católico confirmado, pues, para poder ayudar al ahijado, tener una vida coherente y una madurez suficiente, ¿verdad? Al menos 14 años, al menos, ¿verdad? Debe de ser practicante, que vaya a misa, que reciba los sacramentos con frecuencia, que conozca la fe, que sea un ejemplo. Debe conocer las verdades básicas de la fe, ¿verdad? No puede ser el padre o la madre del confirmado, debe de ser del mismo sexo para el niño padrino, para la niña madrina, y de aquí nace un parentesco espiritual que invita a la oración recíproca. Son padres espirituales, ¿verdad? De los niños. Entonces, eh, el padrino tiene ese oficio de cuidar al cristiano perfecto en la edad difícil, ¿verdad? Es decir, en la adolescencia, en la juventud, es cuando entra el padrino a guiar, a corroborar, a fortificar a su ahijado, ¿verdad? Bueno, hasta aquí esta doctrina que tratamos de hacerla muy concreta, muy concisa, lo más que se pudo, ¿verdad? Esta es la doctrina católica, esta es la fe católica que siempre se ha creído, que siempre se ha enseñado, pero abrimos el debate para la siguiente plática, ¿verdad? Eh, Se conserva hoy íntegra esta doctrina, ¿verdad? Es decir, el sacramento administrado en el Novus Ordo es válido, ¿verdad? Entonces, en la siguiente sesión analizaremos el origen de la nueva fórmula, la fidelidad doctrinal, la problemática pastoral y canónica que estamos enfrentando, en la misma sintonía de las otras pláticas que hemos tenido ya anteriormente sobre la sede vacante, sobre el problema del modernismo. Ventilaremos de la mejor manera que se pueda estas cuestiones, ¿verdad? Exponiendo la doctrina, buscando sobre todo dar a conocer pues la doctrina católica, la fe católica, y aquí lo importante
pues es que se siga administrando el sacramento, ¿verdad? Porque bueno, pues miren qué ironía que quien se dice mm, o se decía, porque ya ha fallecido, Dios lo tenga en su gloria, a nadie le deseamos la condenación de ninguna forma y queremos la salvación de todas las almas. Eh, pero pues aquí vemos a Bergoglio, ¿verdad? Con una estatua de Lutero. Y recordemos que el Concilio de Trento es el que define expresamente este sacramento, eh, lo ratifica con un canon, ¿verdad? Y el Concilio de Trento nace para combatir la herejía que Lutero esparció por Alemania y Europa. Qué contradicción que pues un, una persona que se dice sucesor de San Pedro, Papa, vicario de Jesucristo, que debería custodiar todos los concilios ecuménicos, tenga la estatua de alguien que condenó tantas almas y que fue combatido por un concilio. Entonces es un mensaje claro de que no guarda la doctrina católica, de que no hay esa continuidad. Pero bueno, es un tema que abordaremos más adelante. Por favor, escuchamos sus dudas, sus comentarios ahí, ¿verdad? Los estaremos leyendo. Pero bueno, esta es la doctrina católica. Tratamos de hacerla muy resumida, muy concreta para que quede comprendida. Aquí el objetivo no es ahondar, sino dar a conocer. Posteriormente, en las otras conferencias, con ocasión de la parte apologética y de la parte pastoral, ahondaremos un poquito más, explicaremos un poco más, pero esta es la doctrina fundamental en torno al sacramento de la confirmación. Eso es todo. Dios los bendiga.